Hola profesor de Física 4 y compañeros del grupo 6 y M12. Soy la alumna Hernández Galvez Dafne Sherezada del grupo antes ya mencionado 6 y M12 del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 8 Narciso Basols García del Instituto Politécnico Nacional. Bueno, anteriormente yo ya les había comentado que iba a impartir dos temas muy interesantes y muy importantes de la física moderna, los cuales serán la relatividad galileana y newtoniana y el experimento Michelson-Morley. Este video va a estar dedicado al segundo tema, el experimento Michelson-Morley. Y vamos a empezar a tratar este tema. Bueno, como introducción al tema, el experimento Michelson-Morley, yo les voy a contar todo lo siguiente y lo que sigue en este video. Este experimento era considerado como uno de los experimentos más importantes del siglo XIX. Era el experimento más famoso que podía existir en ese siglo. ¿Por qué? Porque ustedes dirán, pero ¿por qué es tan famoso? ¿Por qué se considera así? ¿Qué tiene de especial este experimento? Este experimento fue diseñado con el fin de poder medir la velocidad y la rapidez con la que viajaba el éter. Bueno, en aquellos tiempos se consideraba que las ondas de luz viajaban en diversos medios, como lo eran el agua, la tierra, el aire, otros materiales, y que estos lo hacían por medio de cuerdas o lazos o líneas de tiempo. Pues esto se consideraba que sí, realmente las ondas viajaban con respecto a líneas de tiempo. Y entonces ellos ya tenían muy claro de que las ondas viajaban y que tenían un medio donde ellas viajaban y donde se podían representar. Entonces los físicos del siglo XIX se percataron y al realizar diversos experimentos sobre diversos materiales, aplicando las leyes de la mecánica clásica, se dieron cuenta y estaban clarísimos de que realmente la velocidad de la luz de la Tierra viajaba en un medio, y este medio era el éter. Era un marco de referencia en el cual se consideraba que era transparente, pero que en claramente se podía viajar la luz de la velocidad de la Tierra. Este tema y el éter era uno de los sucesos y de los fenómenos más importantes que podía existir en el siglo XIX. Como les dije, los científicos estaban totalmente locos por poder explicar y demostrar que existía el éter y de que la velocidad del éter estaba ahí para poder sostener la velocidad de la luz de la Tierra. Entonces, de esta forma, como les comenté anteriormente, los experimentadores esperaban encontrar un marco de referencia absoluto. Este marco de referencia querían que no estuviera en reposo. ¿Por qué? Bueno, había muchas posibilidades de creer que era el éter y que era ese medio que podía medir la velocidad de la luz de la Tierra y por el que éste viajaba. Y muchos consideraban que también era los rayos de la luz del sol, que era el sol también en sí, y hasta uno de los científicos más famosos de hace siglos, que era Isaac Newton, consideraba que realmente el centro de la Tierra era el sol. En el año de 1887 se creía que todos los experimentos ya estaban realizados y que todas las teorías y todas las leyes ya estaban planteadas, pero no era así. Como les dije, en años atrás el éter se consideraba y se suponía con diversas opciones, como el sol, que tenía una relación con el sol y diversas cosas, pero no era así. Aún no era experimentado y no era justificado que esto pasaba. Entonces, en el año de 1887, muchos de los científicos llamaban y percataron tanto la atención del éter. Y este era su punto, era el punto en el que ellos querían descubrirlo, querían saber que existía y que lo querían demostrar. Entonces, en ese mismo año, en Cleveland, Ohio, Albert Abregont Michelson y Edward W. Morley realizaron un experimento, y este experimento fue diseñado con el fin de poder demostrar y explicar la rapidez del éter y que el éter existía y que siempre existió. En la actualidad, nosotros podemos aceptar la idea del espacio como un vacío, pero para los científicos del siglo XIX, ese vacío era algo perfecto, algo imposible de captar. Era algo que para ellos decían, ¿cómo es que está ahí? ¿Cómo existe? ¿Qué es esto? Y ellos realmente percataban mucho la atención de este suceso.
Aristóteles fue el primero que dio el concepto del éter, y que el éter existía, y que éste era la sustancia que llenaba el espacio vacío. Y en el siglo XIX, el éter llegó a servir para explicar muchos sucesos. El éter era el suceso por el cual las ondas luminosas del Sol se propagaban para iluminar la Tierra. Las ondas se pueden propagar en la superficie del agua, de una sala de conciertos, etc., y siempre se propagan por medio de una línea del tiempo. Las ondas siempre han sido dotadas por considerarse como una perturbación, y esta perturbación se desplaza de un medio a otro por medio de la línea del tiempo, como les mencioné anteriormente. Y para explicar el éter, Michelson siempre fue dotado por realizar diversos aparatos que fueran precisamente utilizados para realizar las más precisas y pequeñas mediciones, y Michelson, para dotar las más grandes de las mediciones, realizó un aparato, el cual lo llamó interferómetro. El interferómetro de Michelson era el experimento del que tanto se hablaba en el siglo XIX. Como ya les comenté al principio del video, fue realizado para medir la velocidad con la que el éter se podía transportar. El interferómetro constaba de un rayo láser. Este rayo láser comenzaba por partir el rayo o dividirlo en dos partes, para que posteriormente, mediante un espejo transparente o reflectante, pudiera mandar la trayectoria de los dos rayos de una manera perpendicular entre sí. Y para finalizar el experimento, lo que hacía es que los rayos regresaban a su punto donde donde estos fueron divididos, y que de alguna manera, al combinarse, formaran un único rayo. El interferómetro de Michelson se puede considerar como una carrera entre dos rayos de luz. Si la carrera terminaba en empate, esta era representada como una mancha brillante en el centro de la configuración de la interferencia. ¿Y qué pasaba con esto? Realmente los científicos, y en los tiempos de Michelson, ellos decían que no tenía por qué ocurrir un empate entre los rayos de luz, y ni siquiera debía de haber una carrera entre estos dos rayos, porque ellos decían y explicaban en todas sus teorías que los rayos solo constaban de una pista de movimiento. Todo el mundo sospechaba que la Tierra y el interferómetro se movían a través del éter, puesto que las trayectorias que los rayos seguían eran muy diferentes como a lo que se planteaba en el éter, puesto que el rayo que se mueve oblicuamente al movimiento de la Tierra forma un triángulo, mientras que el que se mueve siguiendo la dirección del movimiento de la Tierra tiene que recorrer menos distancia en una sola dirección. Entonces, con esto se llegó a la conclusión y se observó, y lo que Michelson observó respecto a su interferómetro es que la trayectoria de ida y vuelta del rayo sigue la dirección del movimiento de la Tierra era más largo respecto al rayo que iba de una manera oblicua. Por eso siempre el rayo que iba de la manera oblicua ganaba siempre. Michelson estaba consciente de que existía una pequeña diferencia en la trayectoria que ambos rayos de luz seguían en el interferómetro, puesto que la velocidad de la luz es de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, y la velocidad de la Tierra con respecto al éter constaba de 3 por 10 a la 4 metros sobre segundo. Entonces la diferencia de tiempo constaba de esta constante al cuadrado, que daba una diferencia de una 100.000.000ª parte, que era la que hacía falta para que el transcurso fuera completado en el interferómetro. Michelson, al darse cuenta de lo que estaba pasando con el interferómetro de 1880, recurrió a pedirle apoyo a su amigo Morley para que trabajara en un nuevo interferómetro. Y este nuevo interferómetro lo desarrolló de una manera un poco más sensible, puesto que Michelson no quería que existiera ninguna interferencia sobre este. Y claro, le agregó nuevas características. Estas características fueron que en los espejos le agregó una base de piedra de arenisca y los puso sobre una piscina de mercurio. Esto era para que existiera una estabilidad sobre el tiempo de transcurso que pasaba entre ambos rayos de luz, y así estos tuvieran una concordancia con respecto al movimiento que surgía a través del éter. El experimento se realizó observando la configuración de la interferencia con el interferómetro, en una indeterminada orientación con respecto al movimiento a través del éter, y girándolo después. Si los dos rayos llegaban empatados, la interferencia dejaría una mancha brillante en el centro de la configuración.
Pero si un rayo llegaba ligeramente adelantado respecto al otro, la interferencia constructiva oscurecía el centro de la configuración. Y con esto podíamos ver que el movimiento a través del éter se vería en el cambio de las franjas de interferencia cuando éste girara en el instrumento. Michelson y Morley se pudieron percatar de que no había ningún cambio en las franjas de tiempo, lo cual quiere decir que no existía ningún retraso. Y como conclusión al experimento Michelson-Morley, a pesar de los cambios que se realizaron en el nuevo experimento, ya sea de día o de noche, en invierno o en verano, Michelson y Morley se pudieron percatar de que siempre sucedía lo mismo y que el mismo suceso se representaba en repentinas veces. De esta manera, ellos llegaron a la conclusión de que la velocidad de la luz siempre era la misma en cualquiera de las regiones y que estaban en total desacuerdo con respecto al movimiento o la velocidad del éter. Esto puso algo triste a Michelson, pues él dedicó mucho tiempo para representar la existencia del éter y de alguna manera él siempre pensaba que en algo había fallado y no sabía qué era, y que tanto él como Morley no pudieron representar lo que en ese tiempo o en ese siglo era lo más prestigioso saber, la existencia del éter. Pero bueno, este experimento no fue tirado a la basura, y de alguna manera lo retomaron algunos científicos más adelante. Uno de ellos fue Lorentz. Lorentz realizó diversas teorías cuantitativas en donde él pudo expresar que tal vez este experimento representaba realmente el principio de la relatividad, y de alguna manera este experimento fue tomado también por Albert Einstein, donde él pudo postular y generar respecto a este tema, como ya les mencioné, el experimento Michelson-Morley y la teoría de relatividad galileana y newtoniana, realizar la teoría general de la relatividad. Agradezco su atención y su tiempo que tomaron para ver estos videos, sobre todo a mis compañeros y al profesor de Física 4. Espero que estos videos les hayan servido de mucho y les hayan interesado demasiado, puesto que son unos de los temas, hay muchos más, pero estos dos temas llaman mucho la atención y son muy interesantes respecto a la física moderna. Entonces, reitero, gracias por su atención.